Hoy no venimos a escuchar una historia cualquiera. Hoy nos detenemos ante palabras que han atravesado el tiempo. Palabras que no fueron escritas para una sola generación, sino para todas. Hoy hablaremos de los 10 mandamientos. 10 palabras grabadas en piedra, pero destinadas al corazón humano. 10 principios que nacieron en el desierto, pero que siguen resonando en ciudades modernas, en hogares, en conciencias y en decisiones diarias. Para otros son mandatos divinos. Para muchos son la base moral de la civilización. Pero más allá de etiquetas, los 10 mandamientos son un llamado al orden, a la vida, a la verdad y a la justicia. Porque estas palabras no fueron dadas para ser escuchadas de paso, sino para ser meditadas profundamente. El mundo antes de los mandamientos. Antes del Sinaí hubo caos. Antes de la ley hubo opresión. Antes de la libertad hubo esclavitud. El pueblo de Israel había vivido durante generaciones bajo el yugo de Egipto. No tenían identidad propia, no tenían leyes justas, no tenían esperanza. Vivían bajo órdenes humanas, no bajo principios divinos. Libera a su pueblo, rompe las cadenas. Pero la libertad sin dirección conduce al desorden. Por eso, después del mar abierto, después del desierto, después de la provisión diaria, Dios llama a Moisés al monte. Y allí, en medio de fuego, humo y temblor, Dios habla. Sino con autoridad, el significado del pacto. Los 10 mandamientos no son solo reglas, son un pacto, un acuerdo entre Dios y su pueblo. Dios dice, en esencia, yo los he liberado. Ahora les muestro cómo vivir en libertad. La ley no viene antes de la gracia, la ley viene después. Primero Dios salva, luego Dios enseña. Ese orden lo cambia todo. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento no es solo el primero, es el fundamento de todos los demás. Dios comienza estableciendo una verdad absoluta. Él es único. En el mundo antiguo, cada nación tenía múltiples dioses. Dioses del sol, dioses de la guerra, dioses de la fertilidad, dioses del miedo. Israel venía de Egipto, una nación llena de ídolos. Por eso Dios declara con claridad, no habrá competencia. Este mandamiento no solo habla de estatuas, habla de prioridades. Porque un Dios no siempre tiene forma. Todo aquello que ocupa el centro de la vida se convierte en un Dios. Y este mandamiento pregunta directamente al corazón. ¿Quién ocupa ese lugar en tu vida? Lealtad, no solo adoración. Dios no pide solo palabras, pide lealtad. No basta con decir creo. Se trata de a quién obedeces cuando nadie te ve. Este mandamiento confronta porque revela en qué confiamos realmente. Cuando todo se derrumba, ¿a quién acudimos? Ahí se revela el verdadero Dios del corazón. El primer mandamiento establece el eje de toda la ley. Dios sin reemplazos. Sin este mandamiento, los demás pierden sentido. Porque cuando Dios ocupa su lugar, todo lo demás encuentra orden. Después de establecer quién debe ocupar el centro de la vida humana, Dios avanza un paso más. El primer mandamiento define a quién adorar. El segundo define cómo no hacerlo. Porque incluso cuando el ser humano reconoce a un solo Dios, existe una tentación peligrosa: adaptarlo a su conveniencia. Por eso, el segundo mandamiento no es repetición, es protección. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estas palabras fueron dichas a un pueblo recién salido de una nación llena de ídolos. Egipto adoraba animales, Egipto adoraba figuras humanas, Egipto adoraba fuerzas de la naturaleza. Israel había visto dioses con forma, dioses visibles, dioses que se podían tocar. Pero ahora Dios establece una diferencia radical. Él no se puede reducir, Él no se puede fabricar, Él no se puede encerrar en una figura. El problema de la imagen, el problema no es la materia, el problema es la sustitución. Cuando el ser humano crea una imagen de Dios, termina adorando su propia idea de Dios. Una imagen siempre limita, una estatua siempre reduce, un ídolo siempre controla.
pero Dios no puede ser controlado. Este mandamiento protege la grandeza divina. Dios no quiere ser representado, porque ninguna representación sería suficiente. Un Dios que no se puede domesticar. Los ídolos existen porque el ser humano desea un Dios manejable, un Dios que no confronte, un Dios que no exija, un Dios que se pueda mover a conveniencia. Pero el Dios del Sinaí no se deja domesticar. No vive en piedra, no vive en madera, no vive en metal, vive fuera del control humano. Este mandamiento nos recuerda que Dios no se adapta a nosotros. Somos nosotros quienes debemos transformarnos ante Él. Idolatría moderna. Hoy, los ídolos no siempre tienen forma física. A veces son ideas, a veces son sistemas, a veces son estilos de vida. Cuando una persona crea un Dios que solo aprueba lo que ella quiere, ha creado un ídolo. Este mandamiento nos llama a buscar al Dios real, no al Dios conveniente. Después de advertir contra los ídolos visibles, Dios se dirige a algo aún más delicado, su nombre. Porque el nombre no es solo una palabra, es identidad, es autoridad, es carácter. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento es profundo, mucho más de lo que parece a simple vista. No se trata únicamente de palabras maldichas, se trata de representar mal a Dios, el peso del nombre. En la cultura bíblica, el nombre representaba la esencia de la persona. No era una etiqueta, era una declaración. Tomar el nombre de Dios en vano es usarlo de forma vacía, ligera, mentirosa o incoherente. Es decir, Dios dijo cuando Dios no dijo. Es hablar en su nombre sin vivir conforme a su carácter. Fe sin coherencia. Una de las formas más graves de tomar el nombre de Dios en vano es vivir una fe de apariencia. Decir que se cree, pero vivir como si no existiera. Hablar de Dios, pero actuar con injusticia. Este mandamiento confronta la hipocresía, porque no hay peor testimonio que un nombre santo usado por una vida incoherente. Respeto, no rutina. Dios no quiere que su nombre se convierta en costumbre. No quiere que se pronuncie sin reverencia. Cada vez que se menciona el nombre de Dios, debe hacerse con respeto, con verdad y con humildad. Este mandamiento nos recuerda que Dios no es un recurso verbal, ni una excusa, ni un adorno religioso. El nombre y la vida. Tomar el nombre de Dios correctamente significa vivir de una manera que honre lo que ese nombre representa. Justicia, verdad, misericordia, fidelidad. El nombre de Dios no se honra solo con los labios, se honra con la vida. Con el segundo mandamiento, Dios protege su identidad. Con el tercero, protege su nombre. Ambos trabajan juntos para recordarnos algo esencial. Dios no puede ser reducido, ni representado, ni usado. Él es santo, Él es eterno. Él es digno de reverencia. Hasta ahora, los mandamientos han hablado principalmente de la relación entre Dios y el ser humano. Pero ahora, Dios introduce algo distinto, algo profundamente humano. El cuarto mandamiento no comienza con una prohibición, comienza con un recuerdo. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta frase es única. Dios no dice no hagas. Dios dice acuérdate, porque el ser humano olvida con facilidad. Olvida quién es, olvida de dónde viene, olvida quién lo sostiene. El descanso como diseño divino, desde el principio de la creación, el descanso está presente. Dios crea el mundo en 6 días y en el 7º día descansa. No porque esté cansado, sino porque establece un patrón. El descanso no es una debilidad, es parte del diseño. Este mandamiento protege al ser humano de sí mismo, de su tendencia a vivir sin límites. Descansar es confiar. Descansar implica fe. Significa reconocer que el mundo no se derrumba si dejamos de trabajar un día. Significa aceptar que no somos indispensables. Significa confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros nos detenemos. El día de reposo declara algo poderoso. Dios es el proveedor, no el ser humano. Santificar el tiempo.
Este mandamiento no habla solo de descansar físicamente, habla de santificar. Santificar significa separar, distinguir. El día de reposo no es solo para dormir más, es para recordar. Es un tiempo apartado para Dios, para la familia y para el alma. Un mandamiento social. Este mandamiento también es profundamente social. No solo protege al jefe, protege al trabajador. En una época donde los esclavos no descansaban, Dios establece que todos deben reposar, hombres, mujeres, niños, siervos y extranjeros. Este mandamiento es una declaración de dignidad humana. El peligro de vivir sin reposo, una vida sin reposo, se vuelve mecánica. Cuando el ser humano vive solo para producir, pierde el sentido. El cuarto mandamiento detiene la carrera, a recordar que la vida es más que trabajo. El reposo y la identidad. Este mandamiento también protege la identidad. El ser humano no es lo que hace, es quien es delante de Dios. El día de reposo rompe la mentira de que el valor depende del rendimiento. Descansar es afirmar que nuestra identidad no está en el trabajo, sino en nuestra relación con Dios. Relevancia en el mundo actual. En el mundo moderno, este mandamiento es más necesario que nunca. Siempre apurados. El reposo se ha vuelto un lujo, cuando en realidad es una necesidad. Este mandamiento sigue siendo un llamado urgente a detenernos y a recordar lo esencial. Jesús y el día de reposo más adelante, Jesús diría una frase clave. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto nos recuerda que el mandamiento no es una carga, sino un regalo. El reposo devuelve perspectiva. El cuarto mandamiento nos enseña que Dios no solo se preocupa por nuestra obediencia, sino por nuestro bienestar. Nos invita a detenernos, a confiar y a recordar, porque una vida sin reposo termina olvidando su propósito. Después de hablar del reposo, del tiempo y de la relación con Dios, los mandamientos comienzan a girar hacia algo muy cercano, la vida familiar. El quinto mandamiento es el puente entre los mandamientos que hablan directamente de Dios y los que regulan la convivencia humana. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento es único, es el primero que incluye una promesa. No es una amenaza, es una consecuencia natural. El significado de honrar. Honrar no significa idolatrar, no significa justificar errores, no significa obediencia ciega. Honrar significa reconocer, valorar, respetar. Incluso cuando hay desacuerdos, el honor mantiene la dignidad. Este mandamiento enseña que el respeto no depende de la perfección, sino del rol. La familia como base de la sociedad. La familia es la primera escuela moral del ser humano. En el hogar se aprende a respetar, a escuchar, a obedecer, a amar. Cuando se rompe el respeto en la familia, la sociedad entera se debilita. Por eso este mandamiento es tan importante. Autoridad y orden. Dios establece la autoridad como un principio necesario. No toda autoridad es perfecta, pero la ausencia de autoridad produce caos. Este mandamiento enseña a vivir bajo autoridad para luego ejercerla correctamente. Quien no aprende a respetar difícilmente sabrá liderar. Una promesa de vida. La promesa asociada a este mandamiento no es mágica, es práctica. Las personas que aprenden respeto y disciplina suelen tomar mejores decisiones, evitan conflictos innecesarios, construyen relaciones más sanas. Eso, naturalmente, conduce a una vida más estable y prolongada. Honrar en la adultez. Este mandamiento no termina en la infancia. Honrar a los padres continúa en la adultez, a través del cuidado, del respeto, de la gratitud. Incluso cuando los roles cambian, el honor permanece. Casos difíciles. Este mandamiento no ignora realidades dolorosas. Hay padres ausentes, hay padres violentos, hay padres imperfectos. Honrar no significa permitir abuso. Significa no devolver mal por mal. Significa romper el ciclo. El honor puede expresarse también en límites sanos.
Impacto generacional. Cuando una generación honra, la siguiente aprende a honrar. Este mandamiento protege el futuro. Una sociedad que desprecia a sus padres termina despreciando la vida. El quinto mandamiento enseña respeto, gratitud y responsabilidad. Nos recuerda que nadie llega solo a este mundo y que reconocerlo es parte de vivir sabiamente. Después de establecer el respeto dentro de la familia, los mandamientos avanzan hacia la protección más básica de todas, la vida humana. Si la vida no es respetada, ningún otro mandamiento tiene sentido. Por eso, este mandamiento es breve, directo y contundente. Sexto mandamiento, no matarás, 2 palabras. Una declaración absoluta. Este mandamiento no necesita explicación extensa para ser entendido, pero sí necesita profundidad para ser comprendido. La vida como don divino. Según la visión bíblica, la vida no es un accidente, no es producto del azar, es un regalo. Cada vida humana tiene valor, no por lo que produce, no por lo que posee, sino por lo que es. Este mandamiento establece que la vida pertenece a Dios, no al ser humano. Más allá del acto físico. Aunque este mandamiento condena el asesinato, su alcance va más allá. La violencia comienza en el corazón. El odio es una forma de muerte interior. El desprecio deshumaniza. Cuando una sociedad normaliza la violencia verbal, la violencia física no tarda en aparecer. Este mandamiento nos llama a cuidar la vida desde la raíz. Justicia y responsabilidad. El mandamiento no elimina la justicia, no promueve la impunidad. Reconoce la necesidad de orden, pero establece límites claros. La vida humana no puede ser tomada a la ligera, ni siquiera bajo justificaciones emocionales. Dignidad humana. Este mandamiento protege a todos sin distinción. Protege al fuerte y al débil, al nacido y al vulnerable, al cercano y al desconocido. La dignidad humana no se negocia. Violencia cotidiana. La violencia no siempre es física. Existe la violencia del abandono, la violencia de la indiferencia, la violencia de la humillación. Este mandamiento confronta toda forma de desprecio por la vida. Respetar la vida es también cuidar, proteger y valorar. El ciclo de la violencia. La violencia genera más violencia. La muerte engendra muerte. Este mandamiento rompe el ciclo. No responde al odio con odio. No responde a la agresión con destrucción. Defiende la vida como principio supremo. Una sociedad que valora la vida. Donde la vida es sagrada, hay límites. Hay respeto, hay responsabilidad. Una sociedad que pierde el valor de la vida pierde su humanidad. Este mandamiento es un muro de contención contra la barbarie. La enseñanza de Jesús. Jesús profundiza este mandamiento al señalar que el odio y el desprecio ya son una forma de asesinato en el corazón. Esto no busca condenar, sino despertar conciencia. La vida comienza a protegerse desde los pensamientos. El sexto mandamiento afirma una verdad fundamental. La vida es sagrada. No pertenece al odio, no pertenece a la venganza, no pertenece al ser humano, pertenece a Dios. Después de proteger la vida humana, los mandamientos avanzan hacia algo igualmente delicado: las relaciones. La vida no solo debe ser preservada, también debe ser cuidada en la forma en que nos relacionamos unos con otros. Aquí entran 2 mandamientos que regulan la confianza, la fidelidad y el respeto mutuo. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Este mandamiento protege algo invisible, pero profundamente frágil: la confianza, el valor del compromiso. El adulterio no comienza en el acto, comienza en la ruptura del compromiso interior. Este mandamiento no se limita al matrimonio, sino que defiende la fidelidad como principio. La fidelidad es la base de toda relación estable. Sin ella todo se vuelve inseguro, más que un pecado privado. El adulterio nunca es solo un asunto personal. Afecta a la familia, afecta a los hijos, rompe corazones. Por eso este mandamiento protege más de lo que prohíbe. El respeto al otro. Este mandamiento enseña que las personas no son objetos, no son medios para satisfacer deseos momentáneos. El amor verdadero implica responsabilidad,
La fidelidad honra al otro, a uno mismo y al compromiso asumido. La profundidad del corazón. Jesús lleva este mandamiento aún más profundo al señalar que la infidelidad también puede comenzar en la mente. No para condenar, sino para sanar desde la raíz. La fidelidad no es solo una conducta externa, es una actitud interior. Una sociedad sin fidelidad, cuando la fidelidad pierde valor, la confianza se erosiona, las relaciones se vuelven temporales, las promesas pierden peso. Este mandamiento sostiene la estabilidad emocional y social. Después de proteger la fidelidad en las relaciones, Dios protege la justicia en la convivencia, porque no puede haber paz donde hay abuso. Octavo mandamiento, no robarás. Este mandamiento es claro, el respeto por lo ajeno. Robar no es solo tomar lo que no es propio, es aprovecharse del otro, es engañar, pero su alcance es amplio, es explotar. Este mandamiento protege el fruto del esfuerzo humano. Justicia y equidad. En una sociedad justa el trabajo es valorado y respetado. Por eso, este mandamiento sostiene el orden. Formas modernas de robo. Hoy, el robo no siempre es evidente. El robo de la dignidad, el robo mediante engaños. Este mandamiento sigue siendo actual porque la injusticia adopta nuevas formas. No es solo evitar un acto, es elegir la honestidad como estilo de vida. La honestidad construye confianza. La confianza construye comunidad. El valor del trabajo. Este mandamiento dignifica el trabajo. Reconoce que cada persona tiene derecho al fruto de su esfuerzo. El séptimo mandamiento protege la fidelidad. Ambos trabajan juntos para construir relaciones sanas y sociedades estables. Después de hablar de la justicia y del respeto por lo ajeno, los mandamientos se adentran en algo aún más profundo: las palabras y los deseos. Porque una sociedad no solo se destruye con actos, sino también con mentiras y con corazones desordenados. Noveno mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento protege algo frágil pero esencial: la verdad. El poder de la palabra. Las palabras pueden sanar o pueden destruir. Un falso testimonio no es solo una mentira cualquiera. Daña la justicia. Por eso este mandamiento es tan serio. La verdad como base de la justicia. Sin verdad no hay justicia. Los tribunales se corrompen, las decisiones se vuelven injustas. Los inocentes sufren. Este mandamiento protege la equidad y la dignidad humana. Formas de falso testimonio no. Todo falso testimonio ocurre en un juicio. En el silencio cómplice. Cada vez que se distorsiona la verdad para dañar a otro, se viola este mandamiento. La responsabilidad de hablar. Decir la verdad no siempre es cómodo, pero la verdad libera y protege. Este mandamiento nos llama a hablar con honestidad y con responsabilidad. Una sociedad sin verdad. Cuando la mentira se normaliza, la confianza desaparece. Sin confianza, la convivencia se vuelve imposible. Este mandamiento es un pilar invisible del orden social. Después de regular las acciones y las palabras, Dios va aún más profundo. Se dirige al lugar donde todo comienza, el corazón. Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento no prohíbe un acto externo, prohíbe un deseo interno. La raíz del problema. La codicia es insaciable. Es la raíz de muchos males. Antes de la mentira hubo codicia. El corazón humano. Dios no solo quiere controlar conductas, quiere transformar corazones, porque un corazón sano produce acciones sanas. Hace que el otro deje de ser persona y se convierta en objeto. Contentamiento y gratitud. Este mandamiento invita al contentamiento. No se trata de conformismo, sino de gratitud. Agradecer lo que se tiene rompe el poder de la codicia. La paz interior nace cuando el deseo deja de gobernar. Libertad interior. La codicia esclaviza, nunca satisface. Este mandamiento protege la libertad interior.
Quien aprende a no codiciar vive con más paz y menos ansiedad. Actualidad del 10º mandamiento. En un mundo que estimula el deseo constante, este mandamiento es contracultural. Nos recuerda que no todo lo que brilla es necesario. El corazón necesita límites para ser libre. El 9º mandamiento protege la verdad. Ambos completan el recorrido de la ley, llevándola desde lo externo hasta lo más profundo del ser humano. Hemos recorrido los 10 mandamientos uno por uno, desde la relación con Dios hasta lo más profundo del corazón humano. Ahora es momento de unirlos, de mirarlos como un todo y de comprender por qué, miles de años después, siguen siendo relevantes. Los mandamientos como un solo mensaje. Los 10 mandamientos no están aislados, no funcionan por separado, forman una unidad, un camino, un mapa moral. Los primeros mandamientos establecen la relación con Dios. Los siguientes regulan la relación con los demás. Y los últimos examinan el interior del ser humano. Dios no solo se interesa por lo que hacemos, sino por lo que decimos y por lo que deseamos. Ley y libertad. Contrario a lo que muchos piensan, los mandamientos no limitan la libertad, la protegen. Así como las reglas de tránsito no quitan libertad, sino que evitan el caos, los mandamientos establecen límites para que la vida pueda florecer. Donde no hay límites, hay destrucción. Donde hay principios, hay estabilidad. Una ley que revela al ser humano. Los mandamientos no solo revelan la voluntad de Dios, revelan el corazón humano, muestran nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros conflictos internos. No fueron dados porque el ser humano fuera perfecto, sino porque necesita guía, gracia y responsabilidad. La ley muestra el camino, pero también muestra nuestras fallas. Por eso, los mandamientos no deben entenderse sin misericordia. Dios no busca condenar, sino restaurar. La obediencia no nace del miedo, sino del reconocimiento. Reconocer que estos principios protegen la vida, la verdad, la familia y el corazón. Los 10 mandamientos. Hoy en un mundo marcado por la confusión, la violencia, la mentira y el egoísmo, los 10 mandamientos siguen siendo una luz. No porque sean antiguos, sino porque son verdaderos. No porque sean fáciles, sino porque son necesarios. Este recorrido no termina aquí. Cada mandamiento es una invitación a reflexionar, a preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿Qué valores guían mis decisiones? ¿Qué ocupa el centro de mi vida? La ley no cambia el corazón por sí sola, pero puede llevarnos a buscar un cambio verdadero. Los 10 mandamientos no son una carga pesada, son una guía sabia. No fueron dados para aplastar al ser humano, sino para levantarlo. No para controlar, sino para proteger. Porque cuando Dios está en el centro, cuando la vida es respetada, cuando la verdad es honrada y cuando el corazón encuentra límites sanos, la vida encuentra equilibrio. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido profundo por los 10 mandamientos. Si este contenido te ayudó a reflexionar, a aprender o a mirar estos principios con nuevos ojos, te invito a compartir este mensaje, a suscribirte al canal y a seguir explorando juntos temas que fortalecen el alma y despiertan la conciencia. Que la sabiduría guíe tus decisiones, que la verdad acompañe tus palabras y que la paz habite en tu corazón. Hasta el próximo encuentro.